Muy buenas tardes. ¿Sabéis una cosa? Bueno, esto ya es algo habitual, como bien sabes, y después de tantos años siguiéndome, me encanta empezar de esta forma. Me encanta empezar contándote historias, narrándote relatos y haciendo referencias a algunas cuestiones que siempre son importantes en el sector del turismo. Por eso, esta casa, esta cadena y este programa es la casa del turismo, es la casa de los viajes. Es la tele que defiende y apuesta por este sector. Hoy, hace ya un mes que comenzó esa invasión a Ucrania de este dictador y genocida que no tiene escrúpulos, que no tiene alma y que sigue matando a niños, a mayores, a mujeres y a todo lo que se le pone por delante con esas ansias de poder que de una forma desmesurada le están llevando precisamente a cometer atrocidades que aquí, en esta casa, hemos denunciado abiertamente. Si recuerdas, hace un mes, cuando comenzaba este conflicto, esta invasión, porque no es un conflicto armado ni es una guerra, es una invasión partidista, ególatra, y que parte escrupulosamente de una persona que no tiene alma, como te digo, hace un mes, hablábamos de las consecuencias que iba a generar. Fuimos el primer medio de comunicación, el primer programa de viajes y de turismo que hizo un análisis de las circunstancias que iba a generar esta situación en Europa y en el mundo. Ha ido pasando el tiempo, han ido pasando las semanas y cada cosa que aquí contamos y que aquí analizamos se ha ido produciendo. Cada cosa que aquí dijimos se ha hecho desgraciadamente realidad. Y como recordarás, hace un par de semanas hicimos otro análisis en el que todavía dimos una vuelta más de tuerca y pusimos sobre la mesa algunas de las cuestiones que se iban a producir en un medio, corto y también largo plazo. Desgraciadamente seguimos con ello, desgraciadamente esto no tiene fin y desgraciadamente aún nos vamos a enfrentar a una circunstancia, a una situación todavía mucho más dolosa. Y aquí os lo vamos a contar porque nadie nos va a callar. Seguiremos analizando, seguiremos siendo contrarios a lo que está pasando en Europa, pero sobre todo seguiremos reclamando, y ya sabes que ayer se produjo esa primera reunión en el seno de Bruselas. Como digo, seguiremos reclamando que todos los países de la Unión, una vez más, se pongan de acuerdo con un objetivo común, que todos tengan una misma línea de actuación y, sobre todo, que todos, de una vez por todas, se pongan serios y tomen medidas concretas y definitorias para parar este conflicto. Ya sabes que aquí fui el primero que fue muy crítico durante la pandemia en cómo se había comportado la Unión Europea, en cómo había dado muestras de que, lejos de ser unión, era la desunión europea, porque cada uno hizo la guerra por su cuenta, cada uno tomó las medidas que consideró oportunas, sin tener en cuenta que todos unidos éramos más fuertes. Ahora, como también he dicho aquí en alguna ocasión, se ha producido algo contrario, y es que todos pensamos que lo que ha pasado en Ucrania deberíamos ponerle fin entre todos, a ver si de una vez por todas, de verdad, todos los gobiernos europeos y todos aquellos países que tienen una incidencia a nivel mundial deciden dar un golpe encima de la mesa y poner fin a esta barbarie, a estos asesinatos que está ocasionando el ínclito morador de Rusia, por no llamarle de otra forma. Ya sabéis que yo dije el otro día que el que se tenía que ir a Siberia era precisamente él. Bueno, sigo pensando y el tono se va elevando, pero creo que hoy lo que tenemos que hacer es volver a hablar de turismo y volver a hablar de viajes. Y además quiero hacerlo de una manera diferente, con una gran sonrisa. Sabes que las cifras de audiencia de esta casa y de este programa siguen batiendo récords semana tras semana. Es un motivo de orgullo, pero sobre todo es un motivo de brindis con todo el personal que hace posible este programa, al que agradezco inmensamente y desde el alma su trabajo, a todos los que no están o no se les ve en esta cámara, pero que son los verdaderos protagonistas y artífices de que cada semana estemos contigo. Son grandísimos profesionales que hacen que esta casa y que este programa, que Movistar Plus, que Negocios Televisión, siga creciendo y se haya convertido en el séptimo medio de comunicación más importante del mundo. Así lo avalan las cifras y así hacen que sigamos comprometiéndonos con la información de calidad, con el trabajo bien hecho y sobre todo con la búsqueda de la excelencia. Te decía que hoy quiero poner una gran sonrisa a toda esta crueldad que estamos viviendo en el día a día, y lo quiero hacer
porque quiero hablar de viajes, de experiencias personales. Quiero hablar con 4 grandes protagonistas que nos van a demostrar por qué lo dejaron todo y decidieron vivir una vida diferente. 4 grandes líderes del sector turístico que nos van a enamorar con sus historias, que nos van a sorprender con su día a día y que nos van a enseñar por qué la valentía en la vida es absolutamente necesaria para emprender cualquier ilusión y cualquier sueño, y que, como siempre digo, los sueños y las ilusiones se hacen realidad si de verdad se apuesta por ellos, si de verdad se quiere y si de verdad quieres y confías en lo que tienes en la cabeza, en el alma y en el corazón, porque al final el turismo es eso, el alma de las personas. Como sabéis, siempre digo que los destinos son sus gentes y que las gentes, dependiendo del alma que tengan, son las que hacen los destinos y los convierten en lugares maravillosos del mundo. De todo eso vamos a hablar esta mañana, aquí, en Miradas Viajeras. Ya sabes, los viernes de 8 a 10 de la noche, los sábados de 11 a 1 del mediodía y los domingos de 6 a 8 de la tarde, horario prime time, para que disfrutes de las emociones, de las sensaciones, de las experiencias y de todo aquello que te contamos aquí, historias y relatos que te narramos desde el alma del equipo de Miradas Viajeras. Comenzamos. Como te decía, vamos a iniciar un programa maravilloso, un programa de experiencias, uno de esos programas en los que las emociones, las sensaciones, las vivencias y las experiencias van a estar a flor de piel, y lo vamos a hacer con 4 grandes protagonistas del mundo de los viajes. Sumario, y comenzamos. Hoy, en Miradas Viajeras, hablaremos de las jornadas IATI de los grandes viajes, charlas inspiradoras de viajes increíbles. Te contaremos la actualidad turística e imaginaremos un nuevo destino mágico que sabe a mar, marisco y albariño. También vamos a descubrir nuestro patrimonio de la humanidad de hoy, los conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza. Nos escaparemos a Zamora, la bien cercada, y te daremos algunos planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. ¡Comenzamos! Un sumario increíble en el que, como siempre, también hablaremos de patrimonios de la humanidad. Abriremos ventana al mundo, nos iremos a conocer España, os daremos planes y sobre todo también imaginaremos. Y ojo, tenemos una gran conexión también con uno de los grandes concursos mundiales de gastronomía, el Bocuse d'Or, en directo desde Bruselas. Nos contarán cuáles son las novedades y cómo está el equipo español justo en puertas de la celebración de este gran concurso mundial. Pero antes, si queréis, empezamos programa y lo hacemos con la promesa cumplida, con 4 grandes viajeros. Nos vamos a nuestra actualidad y a descubrir a nuestros personajes viajeros. Hablamos de turismo, esa es la sección, y en ella ya sabes que por aquí están pasando los grandes líderes del sector turístico y los grandes personajes que dan vida a este gran motor de la economía, el gran motor de la economía en España y en el universo. Pero hoy lo queremos hacer de otra forma. Hoy vamos a hablar de turismo con 4 grandes nombres, con 4 grandes viajeros, con 4 grandes personajes que nos van a contar su historia personal. Vamos a hablar de las jornadas IATI, 10º aniversario de un evento que se ha consolidado en España y en el que se habla precisamente de las experiencias, de los viajes, de las emociones que irradia siempre comenzar una nueva aventura, comenzar un nuevo viaje, eso que te da la vida, que te forma, que te da cultura, pero sobre todo que te da una experiencia de vida. Y lo vamos a hacer con 4 grandes viajeros que han venido hasta los estudios centrales de Movistar Plus para hablarnos de su historia personal. En primer lugar, presento a Pablo Struel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de charlar contigo, Fernando. Gracias por venir. Un placer. 10º aniversario de las jornadas IATI. Vaya pasada, ¿no? Sí. Cuando comenzasteis a pensar en ello, era un sueño, era una ilusión. Hoy ya es una realidad consolidada
que tiene un futuro por delante maravilloso. Muchas gracias. Sí, la verdad es que empezamos a raíz de un gran viaje. Iciar y yo, que somos los organizadores, nos fuimos a cruzar África durante 10 meses y empezó como un encuentro de viajeros informal en un centro cultural y ha ido creciendo. Madrid, Barcelona, algunos años Bilbao, algunos años Sevilla. En fin, una ilusión tremenda estar creciendo. Lo seguiremos porque comenzaron el día 22, me parece, ¿no? Eso es. Y se van a extender hasta el día 26. Eso es, correcto. Luego me tienes que contar todos los pormenores, ¿te parece? Claro. Os voy a presentar también a Mike Zapag. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Genial, genial. Gracias por invitarnos aquí. Viajero, narrador, escritor, pero sobre todo una persona que experimenta en sus viajes algo totalmente diferente, una emoción que hoy nos vienes a contar. Pues la verdad es que a mí me gusta mucho conectar con el viaje. Siempre creo que al final se te da como tiene que ser, las cosas que te pasan, la gente que te cruza, el destino, el universo confabula para esas experiencias, ¿no? Y pues la verdad es que sí que ha sido un viaje que hemos hecho muy, muy tremendo a nivel personal, a todo nivel. Me encanta eso que dices, que un viaje te regala experiencias. Siempre he considerado que precisamente comenzar un viaje es comenzar una aventura y desde el primer momento que lo comienzas ya es toda una experiencia, ¿no? Totalmente. Yo creo Es un que regalo. El viaje te regala cosas y a su vez es un regalo en sí mismo. Y creo que hasta empieza antes. Antes de empezar el viaje ya empieza la experiencia, la aventura, ese paso de que te estás lanzando a dejarlo todo. Ahí ya empieza a romperse estructuras que se nota mucho cuando lanzas el viaje. Dejadme que en este momento también presente a nuestros dos tertulianos más que me van a acompañar en esta tarde aquí en Miradas Viajeras. Pero ya os pido a todos que vayáis pensando en ese gran viaje que habéis hecho, que quiero que me lo contéis. Hablaremos también de las jornadas IATI y luego les haré alguna pregunta que otra, que ya sabes que me gusta a mí. Y sobre todo para que nos cuenten sus experiencias, para que nos animen a tener valentía y seguir viajando. Yo ya son 35 años viajando y te aseguro que en algún momento piensas si quieres seguir o no, si te aburre o no. Y siempre que piensas en emprender una nueva aventura, un nuevo viaje, se te quitan todos los miedos y vuelves a aprender otra aventura. Es otro regalo, como nos estaba diciendo Mike. Dejadme que presente también en este momento a Beatriz Farto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Yo bien, ¿y tú? Sí, con una sonrisa maravillosa. ¿Un poquito nerviosa o qué? No, es que Bueno. soy así, vengo así de serie. Entonces es que estás emocionada y feliz con Sí. viajar, Sí, con sí, hablar sí. de turismo. Viajar me hace inmensamente feliz. De hecho, yo inauguré las jornadas y al revivir mi viaje, Wow. o sea, no se me caía la lagrimita porque yo no lloro, pero sí que me emocioné muchísimo al recordarlo. Oye, recuérdame ese viaje, venga, muy rápido, un titular, y luego hablamos de él. Bueno, una vuelta al mundo y otros 2 viajes en solitario por Centroamérica y América del Sur. Oh, wow. Entonces entiendo que tengas esa sonrisa. Luego me lo cuentas, ¿verdad? Claro. Dejadme que presente al cuarto de nuestros invitados esta mañana. Es Roberto Sastre. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo Fernando. estás? Muy bien, muy Lo bien. tuyo va de mascotas, ¿no? Lo mío va de 2 perras, una historia de amor a primera vista en Bolivia primero y otra segunda en India. Y somos viajeros perrunos, viajamos juntos por el mundo. Siempre los 3. juntos. Sí. Les queríamos haberte querido tener hoy aquí también a las perritas para que, bueno, ellas nos contarían por sí mismas su propia historia. No Yo hablo en nombre de los 3, no pasa nada. Aquí les representamos. Representante de los 3, así me gusta. Con los 4 voy a empezar a hablar a partir de ahora. Ya sabéis que nos podéis contactar en las redes sociales para esos más de 7 millones de visualizaciones que ya tenemos en YouTube y para esos más de 2.100.000 seguidores que esta casa, que Movistar Plus, que Negocios Televisión tiene. Estamos a vuestra disposición, canales abiertos para vuestra participación y, por supuesto, para hacerles preguntas y comentar esta primera hora de programa. Acuérdate, en la segunda abriremos Ventana al Mundo, luego hablaremos de patrimonios de la humanidad, nos iremos a conocer otra parte más de España y te daremos planes para viajar. Pero antes, en esta primera, todavía tenemos muchas cosas que contar y lo vamos a empezar precisamente hablando con Pablo para que nos cuente brevemente esas jornadas IATI. Del 22 al 26 hay jornadas presenciales, hay jornadas telemáticas, hay jornadas gratuitas, en otras les pinchamos así un poco a la gente para que pague un poco, que ya es también necesario e importante. Cuéntanos un poco, ¿qué tenéis, con qué nos sorprendéis, qué novedades traéis a esta edición? Sí, el común denominador de todos los viajeros que participan en las jornadas es que son gente normal que un buen día decidieron... Bueno, yo os miro sí, y normal. decidieron, bueno, amantes de los viajes,
amantes de los viajes, que un buen día decidieron pasar de esos viajes. Yo pensé que empezaba por mí, ¿eh? Yo veo a los cuatro y digo, pues empezando por mí, poco normales que somos. Perdóname, Bueno, Pablo. pero gente amante de los viajes, que este es el común denominador, que a partir de esos viajes de 2 o 3 semanas, un día les supo a poco y decidieron hacer un viaje de varios meses o años. Entonces, unos lo hicieron en bicicleta, otros en moto, otros en transportes públicos, unos en pareja, otros en solitario, unos con perros. Hay una heterogeneidad muy diversa de viajeros, personas que han hecho estos viajes largos en el tiempo, ¿no? He visto un montón de los invitados que tenéis este año en esta edición, algunos sorprendentes. Me ha sorprendido la mujer esta que tiene 57 años y se ha puesto a recorrer el mundo en bicicleta, sensacional. Sí. Pero bueno, es que vuestras propias historias son también increíbles. ¿Qué novedades traéis este año? Bueno, a mí me parece la más reseñable justamente Blanca Fernández, que acabas de citar, esta señora que con 57 años se prejubiló y ha estado viajando durante casi 4 años en bicicleta sola por el mundo. O Jan Janowski, que estuvo andando a pie, evidentemente, con un carrito y recorrió durante 3 años el trayecto entre España y Georgia, aunque tuvo que abortar el viaje por la pandemia. Esto es algo que nos ha afectado a todos en el sector, ¿no? La pandemia, y hay algunos viajeros que han participado o que participan cuyo viaje fue antes de la pandemia, otros que ha sido durante la pandemia y que vieron abortado su viaje, y otros que han demostrado que incluso en época de pandemia se puede seguir viajando con seguridad y bueno, con mayor incertidumbre, evidentemente, pero que es posible. Iba a decir cómo nos ha afectado a todos la pandemia y qué locos nos ha vuelto para hacer estas cosas, pero veo que los viajeros de los que nos hablan es anteriores a la pandemia, ya han hecho muchas cosas antes, por lo tanto es una pasión, ¿no? Es que el mundo de los viajes es una pasión y hacer este tipo de locuras todavía más, porque al final, como decía antes Mike, es una experiencia y un regalo. Sí, además lo que suele pasar es que la primera vez que muerdes el viaje largo, sin fecha de retorno, te deja un pozo dentro que quieres repetir, y es el caso de Beatriz, que tenemos aquí, que hizo una vuelta al mundo de 1 año y dijo, esto está muy bien, pero me sabe a poco, y repiten, y ha sido mi caso personal también y el de tantos otros. Precisamente sobre eso os quería preguntar ya a los 4, aunque luego me tienes que contar cifras, me tienes que contar fechas, me tienes que contar lo que hablábamos antes de lo presencial y de lo telemático, pero os quiero preguntar a los 4 en este punto. ¿Qué le tenemos que decir a todos los telespectadores que nos están viendo, que muchas veces no saben cómo empezar una aventura, les falta ese punto de valentía para dar el paso, ya no solamente en el mundo de los viajes, sino a nivel personal también muchas veces le damos muchas vueltas a las cosas hasta tomar una decisión y siempre al final luego nos arrepentimos de no haberla tomado antes, ¿no? ¿Qué le diríais vosotros a toda esta gente después de la experiencia que habéis tenido? Venga. Que no lo piensen tanto y que se lancen, porque lo que luego vas a recibir va a ser lo mejor que te va a pasar. Robert. Yo creo que lo más difícil siempre es empezar. Una vez empiezas, una vez estás en ruta, ya ves que se va dando todo, y es lo que dice mi compañera Bea, que todo lo que vas a encontrar, las ventajas, es mucho mejor que lo malo que vas a encontrarte. Malo, yo no encontré nada malo. Mirando atrás no hay nada malo. Todo lo que piensas que va a salir mal, no va a salir mal, va a salir bien. Mike. Hay que viajar, que la vida son 2 días. Hay que vivir, fundamentalmente hay que vivir, que también, ¿no? Se nos va, o sea, más concreto. Se nos escapa entre los dedos la vida, sí señor, claro que sí. Pablo, fechas, tiempo, bueno, me respondes también evidentemente a la pregunta. Sí, bueno, iba a decir que el común denominador, como digo antes también, es mucha gente, que este viaje ha salido como una necesidad, como algo desde dentro, que te lo pide el cuerpo, ¿no? Esos viajes de 2 o 3 semanas se nos han quedado cortos y todos los que estamos aquí hemos querido ir más allá, ¿no? Explorar el mundo sin fecha de retorno, ¿no? Oye, cuéntame, presencial y por video streaming, ¿verdad? Sí, a todo el mundo. Venga. Esa es una de las innovaciones que hicimos con la pandemia. El año pasado ya, como los aforos eran tan limitados, hicimos en streaming, y este año nuevamente, mañana será la jornada, sábado 26 de marzo, digamos todo el día de charlas, 4 por la mañana y 4 por la tarde, desde las 10:30 hasta las 7:30, 8 charlas increíbles de viajes retransmitidas a todo el mundo por streaming. Se pueden encontrar las entradas en jornadasgrandesviajes.es, ahí tenemos centralizado todo, y también el streaming para que todo el mundo pueda seguirlo independientemente de donde se encuentre, no solo en directo sino en diferido también, porque ahí se van a quedar colgadas las charlas. Luego me vas a volver a repetir la página, de hecho me la vas a repetir varias veces porque para eso estamos y para eso estamos con la audiencia, ¿eh? Vamos a repetirla varias veces. Oye, pasta, ¿cuánto? Sí, nada, son
son 9 euros por sesión, 18 euros, todo un día de entretenimiento viajero. Más barato que el cine para todo lo que ofrecen, todas las experiencias personales. Si es que aquí venimos a conectar a gente, a disfrutar, a compartir pasiones. Qué bonito, conectar a gente. Claro, y entonces qué buen titular, eso, sí, señor. eso no tiene precio. Oye, Bea, decidiste estrenarte en esto del mundo de los viajes, en lugar de irte, yo qué sé, a Sigüenza, un sitio maravilloso, a dar la vuelta por el mundo, un año, sola. Bueno, no es del todo cierto porque yo llevaba muchos años viviendo en el extranjero. En vez de irme de vacaciones largas o tomarme el año sabático, yo me iba mudando cada año. Y al final estaba muy cansada y tenía como una pequeña crisis existencial, no me gustaba el trabajo, no sabía qué hacer con mi vida. Desde chiquita era muy viajera y un día decido dar el paso, me voy unas semanas en solitario a Asia. Y me gustó tantísimo la experiencia que ya se me quitaron todos los miedos. ¿Dónde fuiste? En ese pequeño viaje fui a Vietnam y al final lo alargué un poquito más y también me fui a Camboya. Oye, Entonces, cuando dices que de repente, de un día para otro, cambias esa percepción, ¿por qué? ¿Qué te hace cambiar? ¿Qué es el detonante para decir sí? ¿Por qué no? Pues el detonante fue ese pequeño viaje sola, que nunca antes había viajado en solitario y conocí a muchísima gente. El mayor miedo que tenía era, me voy a aburrir, no voy a conocer a nadie o ¿qué hago yo sola? Y fue todo lo contrario, no paraba de conocer a gente, no eran ya solo los sitios, además yo lo comenté el otro día, que yo de los sitios que tengo mejor recuerdo no es el lugar en sí ni las cosas que vi, sino lo que viví, las experiencias que me dio el lugar y sobre todo la gente con la que compartí esos momentos. Oye, hablando de Asia, de repente hay otro señor al que llamamos Roberto Sastre que decide, me voy a dar un viaje a China en autostop. ¡Hala, venga! También, otro igual. Cuéntame un poco. Pues es un proyecto, yo llevaba viajando ya varios años, estuvimos por Latinoamérica, Norteamérica, bueno, ahí en Latinoamérica me encontré a mi perra y de ahí creé... ¿Cómo se llama? ¿El proyecto? No, la perra. Ah, la perra Cocaí. Bueno, tengo dos, una que es Cocaí, que es de Bolivia, ¿Sí? y la otra que nos la hemos encontrado en este último viaje de Asia, que es lo que llamé el Pekín Express canino. La idea era llegar de Madrid a China en autostop y bueno, ir documentando un poco las culturas perrunas, porque bueno, a todos nos llama, lo que más nos llama la atención a todos los viajeros es la gente, ¿no? Pero yo también quería ver, aparte de las culturas de la gente de todos los países, que Asia es una bomba para eso, quería ver también cómo eran los perros, ¿no? La relación de las culturas de los perros en la calle. Y por eso por eso elegí Asia. Y en este viaje encontramos a Chai, que es esta perrita que se ve en pantalla. Oye, la pequeña. siempre en autostop. Siempre en O autostop. sea, no has cogido un vuelo nunca, Todo siempre por en tierra. coche, siempre en autostop. Todo en autostop, te diría el 95% de los transportes autostop. Luego en India o en Pakistán sí que nos hemos conseguido subir en algún autobús y en algún tren, pero casi todo en autostop. Ahora sí, cuéntame cómo se llama el proyecto. Hemos hablado de la perra, ahora el proyecto. El proyecto, bueno, Viajeros Perrunos es mi página, pero este proyecto en concreto era el Pekín Express canino, que al final se quedó solo en canino por 2, porque de Pekín, ya te digo que no llegamos porque nos pilló la pandemia en India, nos quedamos ahí un año confinados, o sea, una experiencia muy loca esa. Un año y luego, en India. Y Express confinados. tampoco fue, ya te digo, porque fue un año para llegar a India, otro año en India, y luego un año para volver porque volví por tierra, no quería coger un avión por mis perras y bueno, así fue la experiencia. Son compañeras de vida. Son mis compañeras de vida y de aventuras. Qué bonito. Oye, ¿no nos has contado, Beatriz, la página tuya? Bueno, yo sobre todo cuelgo mis fotos en Instagram, que se llama Birkin and Backpack, pero creo que si me buscáis por Bea Farto es muchísimo más fácil. Más fácil, ¿no? Sí, aunque es un apellido raro, pero es más fácil. Oye, y mi blog se llama igual. Recordad decirlo más veces, ya sabéis. Mike, tú, ¿qué? A ver. América, México. Pues bueno, ha sido un viaje, como te contaba, potente. Lo hice en pareja con mi chica Diana, que hoy no puede estar acá. Fueron 22 meses y 22 días exactamente, casi todo por tierra. Viajamos de manera muy local, conociendo a la gente. Nos hemos quedado en casa de la gente, como alrededor de 100 personas nos han abierto las puertas de sus casas a través de Couchsurfing, que es una red social de viajeros. Y bueno, como ya muchos estamos de acuerdo, la experiencia de la gente, lo que te da esa confabulación de momentos para que todo termine siendo, vamos, una experiencia religiosa a cada minuto. Yo lo llamo sobredosis de vida,
porque lo que es vivir viajando, estar expuesto a tanto, todo el tiempo fuera de la zona de confort, creo que es algo que sin precedentes. Diana se llama tu chica, ¿no? Exactamente. Oye, 22 meses 22 recorriendo días. por carretero, ¿no? Sí, hubo un par de aviones por cuestiones inherentes a la infraestructura y a la geografía latina. En Brasil un dedo era, bueno, 24 horas en coche, al final nos salía mejor un avión. Argentina tiene 5.200 kilómetros de extensión, pero la verdad es que siempre por transporte común, urbano, con la gente, algo de autostop, barcos de la muerte, carreteras de la muerte, bueno, muy variado, muy viviendo lo que el viaje nos tenía preparado. Oye, luego os voy a preguntar por anécdotas, ¿vale? De vuestros viajes, claro. Pero Pablo, vosotros también iniciasteis esto, antes lo comentabas, con ese viaje de un año por África. Sí. También con tu pareja, ¿no? Sí, sí. Yo había viajado, hice la Ruta de la Seda en 2005, que fue un viaje anterior. Estuve 8 meses recorriendo desde Turquía hasta China. Y luego, cuando conocí a Itziar, mi pareja, pues ella, bueno, se entusiasmó con la idea de viajar sin fecha de retorno también y nos fuimos a hacer el viaje que considerábamos más difícil para la edad que teníamos, porque no queríamos, digamos, hacer algo fácil. Pensamos, África, que va a ser lo más duro, ahora que tenemos energía, que tenemos 35 años, es el momento de hacerlo. Y fue un viaje precioso, atravesar desde Sudáfrica hasta Marruecos, de mochileros, durante un año, en transportes públicos, pero fue realmente muy duro a nivel emocional, a nivel físico, a todos los niveles. Tuve la oportunidad de hablar con Itziar hace unos días y me lo contaba también. Chicos, antes de preguntaros por esas anécdotas, muy brevemente cada uno, ¿qué motivación tenéis para seguir haciendo esto? ¿Qué os impulsó a hacer esto y cambiar de vida radicalmente? Me vais a contar a qué os dedicabais antes y qué os hizo cambiar de pronto a hacer esto, ¿no? Venga, que te estás sonriendo. A ver, vea. Yo es que ya había cambiado ya bastante antes. Me empecé siendo enfermera. No me convencía mucho, estudié Derecho, primero hice negocios, vi que no era lo mío y después de estudiar un máster de Derechos Humanos empecé a trabajar en el mundo de la cooperación internacional para el desarrollo. Entonces, eso era lo que hacía antes de irme a dar la vuelta al mundo, trabajaba en cooperación. Y quizás eso puede ser lo que te diera esa visión de querer conocer más el mundo, la realidad del mundo, la cultura del mundo, y a lo mejor involucrarte de esa forma, ¿o no? O quizás es otra cosa la motivación que te cambia. No, eso creo que es herencia de mi madre. Mi madre sí, era muy viajera, desafortunadamente se murió muy joven y creo que fue más el miedo a no poder hacer las cosas que a ella le hubiera gustado hacer. Entonces me dio como una crisis existencial y dije, quiero poder hacer todo lo que mi madre habría hecho si fuera yo, que era lo que ella me decía. Roberto, ¿y tú? Bueno, yo soy biólogo y psicólogo, pero no me dedico a ello. He estado viajando desde el 2013, que es justo cuando terminé la carrera en Brasil. ¿Sí? Empecé a viajar desde ahí y he estado viajando mucho. He hecho trabajos, pero nunca de biólogo, de psicólogo. Y nada, y empecé a viajar y me di cuenta que es que esto es lo que quería hacer. Me he buscado las habichuelas como he podido, en pequeños trabajos, con Working Holiday Visa, haciendo postales. Y al final con la comunidad que se genera también en redes sociales, que parece una tontería, pero para mí ha sido muy importante para poder vender tus productos, tus libros, también escribo mucho. Y así ha sido como... De eso os quiero empezó. preguntar también luego de qué vivís, porque claro, hay que financiar estos viajes. La gente que nos está viendo, seguridad, sí, muy bien, pero quiero saber de qué vivimos. Luego os lo preguntaré. Vale. Mike, ¿cuál es tu motivación? A ver, yo soy cocinero profesional, soy chef, soy argentino, hace ya muchos años estoy fuera de Argentina, 8, tal. Entonces un poquito el gen gitano, esa idiosincrasia tan nómade ya un poquito la tengo, ¿no? Y ha surgido el viaje de una crisis realmente, y que se transforma en una oportunidad. A mí me gusta decir opportun crisis, como dice Homer Simpson en un capítulo. Pues a raíz de un fracaso laboral de mi chica, yo vivía en Francia, pero nos conocimos acá un fin de semana en Madrid. Cuestión, surge la relación, todo. Mi chica quería ir a Asia, es muy yogi, India, tal. Y surge, pero dijimos, yo voy contigo donde sea, pero tiene que ser Latinoamérica, hace 2 años y medio que no veo a mi familia. Y fue cambiar de destino, fue cambiar la compañía, al final cambió la duración. Y como contamos antes, bueno, al final viajar descubrimos que tiene ahí un pequeño puntito adictivo, ¿no? Y ya eso es abrir la caja de Pandora viajera y ya no hay vuelta atrás. Si es pequeño el punto adictivo, yo creo que es muy grande. Bueno, cada uno tiene su grado de dependencia, ¿no? Pablo, ¿y tú?
Yo soy economista de formación y de hecho me especialicé y trabajé muchos años en comercio exterior, era director de exportaciones, pero me cansé de viajar para vender productos, así que a los 30 años tuve la crisis existencial. Yo creo que todos hemos sentido un desconfort, una sensación de lo que estoy haciendo no es lo que me gustaría hacer. Y dejé mi trabajo, me fui a viajar y a la vuelta es cuando me empecé a reinventar. Organizamos las jornadas, tengo una editorial de libros de viaje, tengo un podcast también, digamos, todo ya relacionado con el mundo de los viajes. O sea, yo me quedaría quizás entonces con un denominador común y es no tener miedo al cambio, ¿no? Sí, buscarlo, de hecho, buscarlo porque somos conscientes de que tenemos una insatisfacción, algo que no está bien por dentro y provocándolo, digamos, enfrentándolo es cuando se crece, ¿no? Realmente. Sí, señor, cuando se crece, qué bonito. Bueno, os pregunto entonces, ¿de qué vivimos? ¿Cómo sacamos adelante estos proyectos? Este me ha encantado, el Pekín Express, me ha encantado. ¿Cómo pagamos los viajes? ¿Cómo hacemos? Yo en cada viaje ha sido distinto, pero por no alargarlo, en este último, que es el Pekín Express, ¿Sí? Me lo he financiado con postales que he ido haciendo temáticas de cada país. Y bueno, la comunidad en Instagram y Facebook ha ido creciendo poco a poco y yo mismo no me lo esperaba. Yo pensaba que iba a tener que trabajar en ruta, hacer voluntariados. Y al final con las postales, que yo es que soy el primero que no me lo creo, ha funcionado, ha tirado muy bien y funciona así. Hago postales todas con temáticas, no es la foto solo, todas tienen porque me gusta mucho escribir. Pues por ejemplo del mundo musulmán, yo qué sé, del viajar con perro en Irán, autostop en Pakistán, de todo, ¿no? Hay o sea, son muchos recuerdos de tus viajes que los plasmas de una forma identitaria en una postal y es Sí. lo que vendes. Compartes tu viaje y tu experiencia a través de postales. Eso. Y eso te da una serie de recursos que Eso te me ha permiten dado seguir, más ¿no? los libros que ya tenía publicados de mis aventuras de Norteamérica Qué chulada. y Sudamérica, Qué chulada. que eso me ha aportado un poco y al final lo más importante es, yo creo, que saber economizar. Más que ingresar, Eso que es. también lo tienes que hacer, siempre tiene que haber una mínima fuente. O sea, los que nos estarán viendo dirán, sí, claro, estos que son niños de papá y mamá o cómo lo hacen. Pero o sea, hay que sacar un beneficio, pero lo más importante siempre es saber economizar. Y nosotros, todos los que estamos aquí, los que vamos a las jornadas, estoy seguro que viajamos con muy poco dinero. No son grandes lujos, sino rentabilizar cada uno de los euros y además exprimirlo de tal manera que en lugar de tener grandes lujos, el lujo sea viajar y la experiencia, ¿no? Efectivamente. Exactamente. Fíjate, yo no sé, Mike, tú en tu caso, pero yo en el viaje de África gastamos una media de 700 euros al mes por persona. Es que eso es lo que me cuesta el alquiler aquí en Madrid. Digamos, yo sí que partí con una serie de ahorros para viajar tranquilamente y disfrutar del viaje sin tener que preocuparme de los ingresos, pero gastábamos 700 euros al mes. Eso es ridículo, no es No, nada. y sobre todo para ese viaje que contabas. Claro, ¿Y tú, Mike? Pues nosotros teníamos un colchoncito y habíamos estipulado un presupuesto diario de $40, todo incluido, los dos, que casi nunca pasábamos y, bueno, muchísimas veces por debajo. Y, bueno, lo que contaba Robert también es la capacidad de adaptabilidad, de flexibilidad y cómo por ahí algo que es un lujo turístico lo rechazás en detrimento de la riqueza, de la calidad del tiempo, de tener tiempo para conocer más, para viajar más, para perderte más por otros lados, ¿no? Aunque hay muchas cosas turísticas poderosas que por algo tienen su renombre, todo se ha dicho, ¿no? Y la verdad, bueno, hemos viajado, hemos hecho voluntariados un par nomás, todos muy frikis, muy raros, muy locos. Hicimos unas camisetas simpáticas que surgió más por diversión. Y bueno, postales no hicimos en el viaje. Escribimos un libro, pero eso fue post-viaje. Ya eso fue el resultado de cantar todo lo tremendo, porque pasaba el viaje y sí. Pero todo esto hay que contarlo, ¿no? Claro, y ahí hay que surge plasmarlo. en la pandemia, cuando volvemos a Madrid, Eso y es unimos lo bonito. nuestras miradas. La mirada de Diana con su libro de diario y yo que escribo poemas. Vea, ¿y tú? Pues yo, para mi vuelta al mundo, como ya llevaba un tiempo pensando en ello, sí que tenía mis ahorros. Y ese fue mi viaje más caro con diferencia. Pero luego has hecho dos más, Luego he ¿no? hecho otros dos y picoteos por otros sitios y esos dos fueron mucho más low cost, digamos. Ya le había cogido el gusto a viajar local, transporte público, hostales lo más barato que encontrara, quedándome en casa de gente. Y entonces para eso es lo que hice, simplemente alquilar mi casa aquí en Madrid y como comenta Pablo, yo después había sitios en los que a lo mejor me gastaba ni $500 pagando alojamiento, comida, transporte, vivencias, entradas, a lo que fuera. Entonces, con lo que yo sacaba de aquí de mi casa,
me daba para seguir viajando y, a ver, no a grandes, o sea, no permitirme grandes lujos, pero sí un montón de experiencias y seguir moviéndome. Vamos a, desgraciadamente, tener que ir terminando este debate. El tiempo en la tele es oro, pero llevamos media hora hablando con grandes viajeros que nos están contando su forma de vida, sus experiencias y, por supuesto, a los que me gustaría desde este mismo momento abrirles las puertas de esta casa y de este programa para que de manera individual vengáis a contarnos vuestras historias. Os iremos invitando, iréis viniendo y así nos vais contando más despacito cada cosa y cada viaje que hacéis. Pero sí que en este momento me gustaría preguntaros algo que quizás no es muy políticamente correcto, ¿no? Y quizás rompe con la magia, pero voy buscando una respuesta. Claro, hay alguien que nos puede ver y claro, el uno en el autostop, el otro yendo a casas de no sé quién, el otro entrando... Bueno, a mí era más normal. Si me pongo al lado de... Bueno, el vuestro era parecido al mío, de mochileros. Todos los viajes son especiales. Pero que no es tan peculiar. Pero no voy preguntando eso. Lo que voy buscando en la pregunta es, alguien que nos esté viendo puede pensar, bueno, esto tienen un morro que se lo pisan. Claro, viajar siempre, tirando de autostop, tirando de casas particulares donde te invitan, siempre... Y a lo mejor no es esa la cuestión es buscar precisamente el contacto con, buscar la experiencia con y la autenticidad y espontaneidad del viaje, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente, y además es que hay países, perdón. No, todos. Es que en todos los países te encuentras con, cuando viajas así en crudo, tú solo te encuentras con lo más bonito que es de la humanidad, porque estamos acostumbrados a ver en la tele que pasan cosas muy malas y desgraciadamente pasan, como has introducido hoy en el programa, pero lo más bonito de viajar es eso, encontrar a la gente que te abre las puertas de sus casas. Mike se ha quedado en muchas casas, yo también. En Irán, en 2 meses, me abrieron las puertas de 45 casas. Y hay países que es que se te va la olla, que es que no te lo puedes imaginar. Es que es una experiencia en los dos sentidos. No somos nosotros los beneficiarios, digamos. No. Ellos también les enriquecemos con nuestra presencia, ¿no? Les contamos cómo es el mundo, cómo es nuestra cultura, cómo es nuestro país. Es un intercambio al final. Oye, pensaros en una anécdota, que no se me ha olvidado la pregunta, ¿eh? Os he dado más tiempo para que la pensarais, pero mientras tanto dejadme, y voy a tirar de chuleta, que os cuente algunos de los invitados que van a formar parte de estas jornadas IATI, que están hasta el 26 de marzo, así que ya os podéis apuntar. Luego Pablo nos volverá a decir dónde, cómo y en qué precio, porque le he dicho que lo dijera varias veces, pero como que se le ha olvidado. Así que vamos a decirlo para que la gente se apunte, que son muchos los miles de personas que nos están viendo. Y para haceros un poquito así boca, os voy a contar que está Javier Martínez de la Varga, 9 años de vuelta al mundo en bicicleta. O, por ejemplo, está Jan Janowski, un gran viaje a pie durante 3 años. Blanca Fernández, que ya hemos hablado de ella, Asia y África en bici a los 57 años y tras la jubilación. Diana Tallo y Miguel Ángel Zapag, que hemos estado hablando con ellos, 22 meses de mochileros por América Latina. También Roberto Sastre, que también lo tenemos hoy con nosotros, en autostop hasta India y vuelta con sus 2 compañeras de vida, con esas 2 perritas. También Beatriz Farto, 3 grandes viajes en 3 años. También Juan Barrios, 1 año y medio por Asia y África en moto, otra experiencia más. Estefanía Fernández y Jaime Fernández, 2 años de viaje en furgoneta con 3 perros. Tamara Márquez, una vuelta al mundo truncada por la pandemia. Y Manuel Carpintero, expedición KLM Noruega 2019. Son los invitados de las jornadas IATI de este año. Vuélvenos a decir cómo se puede conectar la gente. En la página web está toda la información, todo centralizado. Que me repitas la página web. Jornadasgrandesviajes.es. 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 Os doy 30 segundos a cada uno para que me contéis una anécdota. Venga. Yo conocí a un rey en Camerún. Un rey en Camerún, sí, en un pueblecito, en una aldea cualquiera, y nos invitó a su palacio, que era una casa en una chabola, pero fue una experiencia única. ¡Wow! ¡Qué chulada! Y esa se queda para siempre, ¿no? Hombre. Esa se queda aquí guardada. Mike. Bueno, un tremendo spoiler, pero el día 5 del viaje nos metimos adentro de una casa de un local en una favela en Río. Y eso ya ha sido el primer gran clic de todo el viaje. Eso ya fue romper todas las estructuras de lo que venían. ¡Qué bonito! Vea. Bueno, yo creo que en mi caso recuerdo mis momentos cercanos a la muerte, entre comillas. Por ejemplo, buceando en Galápagos para ver los tiburones martillo, que me quedé sin aire. Y creo que eso es la peor experiencia, pero a la vez la mejor. O sea, como que me dio fuerza para hacer cosas que no habría hecho jamás. Eso, bueno, que me rompió una mano, pero en el contexto del viaje es todo es nada. Oye, te doy otros 10 segundos para que me digas, supongo que te lo habrá preguntado mucha gente. Mujer,
sola y viajando por el mundo. No pasa nada. Nada, yo no he tenido ningún problema. Sí, señor. Ni me han robado, ni me han asaltado. Bueno, con decir que la única vez en mi vida que me han robado ha sido aquí en Madrid. En Bueno, un es que un bar. viaje por Madrid tela también, ¿eh? Por eso. Un viaje por Madrid tela, es Pero- otra aventura. Es chungo, ¿eh? Es otra aventura. es Yo otra se lo aventura. recomiendo Y sobre a- todo por algunas partes. No, pero para nada, ningún problema. Y de hecho, en algunos lugares, por ser mujer, te ayudan más. Se sienten como protectores y son más abiertos. En otros sí que es verdad que te acosan un poquito, pero yo de verdad que todo o sea, magnífico. No he Robert. tenido malas experiencias. ¿Tú? Pues yo, como Pakistán es el país más especial en el que he estado y en el que más cosas locas he vivido, contaré que nos hicimos famosos en el país porque nos hicieron una entrevista con un móvil y pasaron ese vídeo, no sé cómo, lo pasaron a un medio local bastante potente en el país y luego nos conocía la gente por las calles, se sabían hasta el nombre de mis perras. Y la policía se paranoió un poco y nos escoltó durante 2 semanas. Eso, Ay, ay, ay. lo más loco. Beatriz, Roberto, Mike, Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta es vuestra casa, este es vuestro Gracias. estudio, este es vuestro programa. Os iremos llamando porque me encanta, además, a los que os gusta escribir y contar historias, en esta casa siempre vais a tener tiempo. Así que siempre que queráis, siempre que tengáis un viaje, siempre que tengáis una nueva experiencia, por favor, llamadita y venís a contarlo aquí, que me apetecerá siempre hablar con vosotros. Volveremos. Gracias de verdad, gracias por habernos contado tantas cosas y sobre todo gracias por haber venido y hacernos partícipe de vuestra valentía, de vuestros viajes. Recuérdanos otra vez la página. Jornadasgrandesviajes.es. A partir de ya. Ya, y el día 26 Si es que tenemos ya no una quedan jornada. entradas, El día casi, 26. casi. Que ya no quedan entradas, que nos lo Casi, está diciendo. casi, Ahora casi. se puede ver por streaming, ¿no? Claro, ¿Cuánto eso. costaba? 9 pavos, ¿no? 9. 9 pavos por ver por streaming a estos cracks, pues la verdad es que merece la pena. ¿Jornadas? Grandesviajes.es. Pues con eso me quedo. Jornadas IATI hasta el 26 de marzo, porque podréis ver a todos estos tertulianos de hoy, más todos los que han estado invitados. Dejadme que en este momento me vaya, como os había prometido, a Bruselas. Nos vamos a contactar con Marianela Olivares, otra de las grandes tertulianas de esta casa, de este programa, que la tenemos allí desplazada para cubrir el primer gran concurso del mundo de gastronomía, el Bocuse d'Or. Vamos con ella. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Ya de pequeño buscaba oportunidades en todas partes. Siempre hay muchas cosas nuevas que aprender, muchas puertas que se pueden abrir. Con los CFD puede operar con un apalancamiento de hasta 30 veces en divisas, índices, materias primas, acciones, valores de renta fija y criptomonedas. Puede abrir posiciones largas, puede abrir posiciones cortas. Con CMC tengo pleno control sobre mis inversiones, sobre la marcha y en cualquier momento. No vamos a mostrarte imágenes impresionantes, ni usar drones. No vamos a poner efectos de humo. En España nos va más lo natural. Creamos, cocinamos, disfrutamos. Creamos, cocinamos, disfrutamos y vuelta a empezar. Somos Dieta Mediterránea. Somos España. Presentamos el equipo español de Bocuse d'Or España. Sin conservantes ni colorantes. Coach Íñigo Lavado. Experiencia en las cocinas de El Bulli, Alain Ducasse, Aquelarre o Martín Berasategui. Rubén Anro, nuevo candidato Bocuse d'Or Spain. Oriol Fernández será el cómics de Rubén y José Manuel Miguel presidente. Trabajarán juntos para llegar a lo más alto. Buen provecho. Espectacular, realmente increíble lo que la gastronomía representa para el mundo del turismo, para el mundo de los viajes y sobre todo para España, una de las grandes referencias a nivel mundial. Nuestros cocineros están en Bruselas, hemos intentado conectar con Marianela Olivares, una de nuestras grandes tertulianas del programa que está desplazada a Bruselas para contarnos
en directo lo que allí está pasando. Es imposible la conexión, evidentemente en estos momentos es difícil por todo lo que está pasando en Europa, pero os prometemos que todo lo que pase en el Bocuse d'Or os lo vamos a contar. La semana que viene será a toro pasado, pero os contaremos cómo ha ido el concurso, os narraremos historias, os pondremos imágenes y trataremos de hablar con los cocineros españoles para que nos cuenten cuál ha sido y cómo esa experiencia. Además, Marianela Olivares también estará ya aquí con nosotros en directo y será, supongo, una gran protagonista de este programa para contarnos lo que ha sido el Bocuse d'Or. Así que nos vamos acercando a las 9 de la noche, vamos terminando esta primera hora y, como siempre, los acordes de esta música suenan, como siempre. Es momento de soñar. Ya sabes que llegados a este punto, me apetece parar el tiempo. Me apetece dejar volar la imaginación. Me apetece sobre todo pensar en ti y pensar dónde nos vamos. ¿Qué experiencia, qué momento, qué instante me gustaría compartir con cada uno de vosotros que nos estáis mirando? Es, como cada viernes, como cada programa, al final de esta primera hora, tiempo de imaginar. Imagina, situada frente al océano Atlántico, una ciudad mágica donde pasear y disfrutar, viva de día y de noche, con playas que llegan a su corazón. Imagina una ciudad que sabe amar el marisco, el albariño y saborear todo tipo de mariscos y pescados mecidos por el frío océano Atlántico en una rocosa y brava costa. Imagina sentarte en una terraza en la plaza de María Pita y descubrir su apasionante historia, o pasear por los cantones y admirar sus famosas galerías de cristal de estilo modernista. Imagina uno de los grandes emblemas de la ciudad con una historia llena de mitos y leyendas, el faro romano más antiguo del mundo y el único de esta época que se conserva en funcionamiento, la Torre de Hércules. Imagina un enorme mosaico que, a modo de brújula, representa los rumbos náuticos, un lugar espiritual donde confluyen energías positivas, la Rosa dos Ventos. Imagina pasear por un conjunto románico de iglesias, plazas y animadas calles medievales, uno de los símbolos de la ciudad vieja, y contemplar verdaderas maravillas de iglesias como la Colegiata o la iglesia de Santiago. Imagina también su cara lúdica y moderna, el Aquarium Finisterre, el Domus y el Museo de las Ciencias. Imagina un paseo marítimo que conduce inexorablemente hacia dos playas urbanas, Riazor y Orzán, que se funden formando una concha abierta al Atlántico. Imagina una gastronomía reconocida en todo el mundo, marcada por la excelencia de sus productos del mar y las carnes procedentes del interior de la provincia. Imagina un lugar mágico donde sentarte, contemplar el mar, ver el atardecer y olvidarte de todo. Imagina personas leales, respetuosas y hospitalarias que comparten algo especial con la tierra y el mar. Personas mágicas. Pues ya, no imagines más y prepara una escapada a Coruña. Magia pura, uno de mis destinos preferidos, a Coruña. Terminamos primera hora, nos vamos a darte unos consejos y enseguida volvemos con una segunda hora cargada de sorpresas. Abriremos Ventana al Mundo, hablaremos de un nuevo patrimonio de la humanidad
y terminaremos yéndonos de escapada para conocer nuestro maravilloso país. Y además te daremos planes para disfrutar de este próximo fin de semana, del próximo puente, de la Semana Santa o de cuando tú quieras. Movistar Plus, Negocios Televisión, Miradas Viajeras. La vida es un viaje maravilloso al que todos estamos invitados. Porque cada persona es un camino, una experiencia y un destino. Un destino innovador, sostenible y saludable. Juntos haremos el camino. Culmia, destino tu hogar. Ha sido una primera hora muy intensa. Hemos estado hablando con 4 grandes viajeros que nos han ido contando sus historias, que nos han narrado sus aventuras y sus experiencias por el mundo. Hablábamos con Beatriz, hablábamos con Pablo, hablábamos con Roberto y hablábamos con Mike. Os recuerdo, jornadas IATI, la última de ellas el 26 de marzo. Ha sido una hora espectacular que acabábamos yéndonos a imaginar Coruña. Pero la segunda hora es igual de emocionante, porque ¿sabéis una cosa? Nos vamos a ir a un lugar espectacular, nos vamos a ir de escapada, nos vamos a ir a una ciudad que son los Ojos del Duero, nos vamos a ir a Zamora. Qué bonita es, cuántas historias y cuántas leyendas tiene, pero sobre todo cuántos rincones que descubrir contigo y para ti. Ya sabéis, las personas son el alma de los lugares y los lugares muestran su mejor cara precisamente cuando nos narran historias los grandes profesionales, los grandes viajeros y literatos y los que conocen bien un destino. Esta mañana, y antes de mostrarte estas imágenes, te quiero presentar con quién voy a hablar de Zamora. Felipe Alonso, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Y encantado de estar aquí y de hablar de una ciudad monumental, una ciudad maravillosa que tiene en su interior cantidad de cosas que podemos contar, comentar, leyendas, historias, magia y unida a personajes tipo el Cid. Fundamentalmente magia, porque es una ciudad que por la noche bueno, tiene magia. Hablaremos de eso en los próximos minutos. También me acompaña en esta segunda hora de programa Carlos Olmo, nuestro gran especialista en patrimonios de la humanidad, tertuliano también de la casa, como Felipe Alonso, gran amigo, gran viajero, gran escritor y también gran conocedor de Zamora. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo sí, estás? Zamora, concretamente su Semana Santa, es candidata a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y seguramente la UNESCO un día de estos la acabará nombrando porque es una de las Semanas Santas más especiales de España. Obviamente las más famosas son las andaluzas, pero los zamoranos tienen que estar muy, muy orgullosos de su Semana Santa. Bueno, yo ahí, fíjate, difiero un poco contigo. Las andaluzas tienen una forma de ser, las murcianas son espectaculares y las castellano-leonesas, no solamente Zamora, también hay otras Semanas Santas como por ejemplo la de León o la de Valladolid que son espectaculares. Yo he dicho famosas, no he dicho mejores. Turística, fiestas de interés turístico internacional. Esa es la Semana Santa de Zamora, igual que las que te contaba ahora y las que te narraba ahora. Pero déjame que en los próximos instantes te cuente un poquito más de una ciudad que llevamos aquí muy dentro, en el corazón, aquí en Miradas Viajeras, en Negocios Televisión, en Movistar Plus. La llevamos muy, muy dentro y hoy queremos desgranártela poquito a poco, paso a paso. En los próximos instantes nos vamos de escapada, nos vamos a Zamora. Al otro lado del río Duero, que la acompaña y protege, se encuentra la antigua Oceyunduri de Antonino, la Ojos del Duero, la Cemur musulmana, la cristiana Zamora, la que define en romance como la bien cercada, protagonista del destierro del mío Cid y de otras 1000 historias, de tradición, magia y misterio. El casco antiguo, con sus murallas, denotan la plaza fuerte que ha sido a lo largo de su historia, y baste con recordar aquello de Zamora no se conquista en una hora. Pero si interesante es su tradición,
Mucho más, o al menos semejante y singular, es el patrimonio románico que se acumula tras esos muros. Zamora cuenta con una joya sin igual, su catedral, su santa iglesia, con la cúpula bizantina, con decorado exterior de escamas, una torre románica y un claustro neoclásico. Y en su interior, arte por todas y cada una de sus naves y capillas, sin olvidarse del Museo Catedralicio, donde se puede apreciar lo que significa la Semana Santa para esta población. Pero es más, cuando se recorren las calles del casco viejo, se llega hasta la plaza del ayuntamiento o hasta la propia plaza de la catedral, se han podido contemplar alguna de sus 14 iglesias románicas que están dentro del casco histórico. Son muchas joyas que sumar al arte sacro español. Luego, el castillo al final del paseo, no sin antes dejar a un lado y a otro del camino el Palacio de Doña Urraca, también conocido como Casa del Cid, o la Casa de Arias Gonzalo frente a la catedral, el Palacio de los Momos o el de los Conde de Alba del Iste, actual parador de turismo. Y sobre el Duero, el puente de piedra del siglo XII, un lugar desde el que degustar con la mirada todo el conjunto histórico de Zamora, sobre todo al atardecer, o quizás mejor al anochecer, cuando la bruma del río juega con las luces de la población y adopta ese aire místico y mágico de la bien cercada. Felipe, espectacular. Vaya imágenes, vaya relato. Enhorabuena, buen trabajo, gran reportaje. Pero Zamora es mucho más que lo que hemos visto. Zamora es mucho más. Ten en cuenta que hay ciudades monumentales en España impresionantes, Toledo o Santiago de Compostela, pero Zamora no está a la zaga de ellas. Incluso yo diría que está por encima de alguna, con todo lo que a mí me gusta, por ejemplo, Toledo, ¿no? Porque una ciudad que en el casco antiguo tiene 17 iglesias románicas es muy, muy importante. Muy importante. Y luego tiene una magia, un interior, un recorrido. Lo que dices tú, despacito, despacito, degustando todo. Poco a poco y paso a paso. Paso a paso, blasones de las casas, el lugar donde se fue caballero el Cid, la historia de Doña Urraca con la famosa asesinato, entre comillas, del rey Sancho para nombrar a Alfonso, su hermano, rey de Castilla y León. O sea, bueno, es un conjunto, un compendio y, como colofón de todo, dos cosas. Su símbolo máximo, que es la catedral, cúpula bizantina con escamas en el techo, una torre románica de 46 metros de altura que teóricamente podría ser una torre de vigilancia, de defensa de la ciudad en un principio, y luego una Semana Santa que yo discrepo un poco de ti y estoy un poco a favor de lo que dice Carlos. Para mí es espectacular, espectacular. Es una de las mejores Semanas Santas que yo he vivido. Pero si yo no he dicho lo contrario. Bueno, yo estoy diciendo que la Semana Santa de Castilla y León, de algunas de las provincias, como León, como Valladolid o como Zamora, que son declaradas de interés turístico internacional, son espectaculares. Yo he tenido la oportunidad de estar 3 veces viviendo la Semana Santa de Zamora. Bueno, puedes llevarte un poco la contraria. Se me ponen los pelos de punta. Pero también digo que Murcia tiene una Semana Santa espectacular, también muy diferente y con los pasos de Salcillo, que evidentemente artísticamente son espectaculares, y que Andalucía evidentemente también tiene otra, pero es una manera diferente de vivir la Semana Santa. Dejémoslo en diferente. Es diferente. Dejémoslo en diferente y estamos de acuerdo. Felipe, ¿cuál es tu rincón favorito de Zamora? Mi rincón favorito es cruzar el río Duero, irme por el puente, el puente romano, puente medieval ahora, y desde allí al anochecer, observar las luces, observar todas las luces, cómo se ilumina todo lo que es el casco viejo y desde ahí disfrutarlo. Ese es mi momento, precisamente pasear, patear y descubrir poco a poco y paso a paso la ciudad por la noche. Para mí sí que es un momento único. He tenido hace muy poquito tiempo la oportunidad de hacerlo otra vez y realmente merece la pena. Os lo recomiendo. Ahí cuando las luces se van apagando, ahora que además cambiamos la hora, este domingo ya cambiamos la hora, nos metemos en plena primavera y el sol se va escondiendo poco a poco por la tarde y esa luz de la noche, esa luz azulada va cubriéndolo todo. El reflejo sobre el agua del río, o sea, es espectacular. Carlos, ¿cuál es tu rincón favorito? Yo, ahí coincidimos los dos porque tuve la suerte de ir a la boda de una amiga en Zamora, que fue en la catedral, y recuerdo que después de todo el día del barullo de la boda y tal, volviendo al Parador, un lugar en el que recomiendo alojarse cuando uno va a Zamora, volviendo al Parador,
Ya me di un precisamente las largo imágenes. paseo nocturno para ya relajarse uno, y ese paseo por las calles de noche es una auténtica maravilla. Y os aseguro que cuando cae la noche y ha habido algo de llovizna y el suelo está mojado, todavía mucho más. Es una ciudad donde las piedras hablan, como dice el profe, pero también donde las sombras, cuando las luces anaranjadas de sus calles se iluminan, empiezan a cobrar vida, ¿eh? Y nos evocan algunas leyendas y algunos relatos. Mucha magia. Muy interesantes, Mucha magia. Es una ciudad mimética, es una ciudad que merece la pena descubrir para esos más de 2.100.000 seguidores que tenemos. Y os recuerdo, como decíamos en esta primera hora, récord absoluto, más de 7 millones de visualizaciones en YouTube durante este mes. Récord absoluto, 7º medio de comunicación más visto de toda Europa. Y por lo tanto os recomiendo a todos los que hoy estáis conectados, a los que nos veis también durante el fin de semana, recuerda, los viernes de 8 a 10 de la noche, los sábados de 11 a 1 del mediodía y los domingos de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Nos podéis ver, nos podéis seguir en las redes sociales, nos podéis seguir en la TDT, nos podéis seguir en Movistar Plus, en el canal 125 y nos podéis seguir a través también, evidentemente, de YouTube. A todos vosotros que estáis hoy conectados, os recordamos que Zamora tiene que ser una gran escapada que hay que agendar inmediatamente para viajar este mismo fin de semana, que cambia la hora, o a lo mejor en Semana Santa, que podéis disfrutarla de una forma diferente y especial. Por eso quiero irme hasta allí, hasta la ciudad, y contactar con un buen amigo. Hoy está al otro lado de las cámaras Christopher Reider, es el concejal de turismo de Zamora. Buenas tardes, Christoph. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo a todos. ¿Qué tal estás? Bien, bueno, estamos en preparaciones. Como esa experiencia con la Semana Santa, este año sí salimos, como es el cartel del Ayuntamiento de Semana Santa, es nuestro slogan, este año sí salimos. Y entonces, claro, la ciudad está preparándose, está haciéndose guapa y todos estamos, no sé, pintando un poco y limpiando para que vienen los invitados y eso siempre está muy bien, ¿sabes? Para una ciudad y lo hemos echado mucho de menos. Y es una Semana Santa muy especial, como estáis hablando. Yo soy alemán y yo diría que es una Semana Santa un poco protestante, ¿no? No es barroco, sino es románico. Es una Semana Santa diferente, ¿no? Es más silenciosa, esos elementos, ¿no? Eso es más, es menos, no sé, tiene esa alegría de Sevilla, pero tiene una seriedad y eso es muy bonito. La verdad es que es una Semana Santa que entre las músicas de sus diferentes bandas, entre sus cofradías y el fervor y el sentimiento con la que se vive, te aseguro que te va a quedar impregnada para siempre en el alma, que la vas a recordar toda la vida y que desde luego la vas a disfrutar intensamente. Pero, Christoph, igual que le he preguntado a mis tertulianos, a Felipe y a Carlos Olmo, que me acompañan esta tarde aquí en Movistar, me gustaría, tú, como gran amante de la ciudad que sé que eres, como persona que cada vez que hablo contigo y estoy contigo se te ilumina la mirada cuando hablamos de esta maravillosa ciudad, el rincón preferido para ti, ¿cuál sería? Sabes, a mí me parece importante que la gente conozcan, aparte de la Zamora monumental, este patrimonio tan impresionante del románico, pero también del modernismo, ¿no? Pero tenemos una ciudad que a 300 metros de la catedral tenemos el río Duero. Bajamos por la Puerta del Obispo al río Duero y después tenemos allá un patrimonio impresionante de aceñas, de pesqueras, todo lo que es un patrimonio hidráulico, ¿no? Y un paseo maravilloso por el Duero con una riqueza de aves, con una riqueza de plantas y todo eso, esa unidad entre patrimonio natural y patrimonio histórico, me parece es algo maravilloso y todo podemos hacer andando, ¿no? No necesitamos el coche actualmente, como está subiendo mucho la gasolina, bueno, pero en Zamora
podemos hacer todo en coche o en bicicleta. Y entonces mi rincón preferido son las aceñas de Olivares. Allá esos son unas aceñas del siglo X, son los molinos en el río, que eran hasta hoy día el tema de la harina, de la industria harinera era muy importante. Y entonces ese es un rinconcito maravilloso que puedes estar encima del río. Allá tenemos unos barcos que pueden coger la gente, tenemos una barcaza que está cruzando hacia el otro lado del río a la margen izquierda, al merendero de los Pelambres, y eso son, digamos, son cosas que la gente disfrutan, que vienen de Madrid, de las grandes ciudades, porque eso es lento, es algo como respiras, ves la naturaleza, ves el agua, hueles todos estos olores, oyes los pájaros. Eso me gusta mucho. Felipe, estamos hablando de historia con Christophe. Historia. ¿Te dice algo el motín de la Trucha? Hombre, yo creo que él quizá me la puede contar mejor, pero vamos, es muy interesante su motín. Año 1158. 1158. ¿De qué se trata? Pues mira, muy rápidamente hay un conflicto en el mercado del pescado por una trucha entre un criado de un noble y un zapatero que la quiere comprar. Al final hay un rifirrafe, una pelea, entonces se llevan al final la trucha el zapatero y los nobles se meten en la iglesia, porque hay un motín, hay unas peleas, se meten en la iglesia de Santa María y deciden a ver qué van a hacer con los amotinados, con los que ha habido la revuelta. Los amotinados lo que hacen es que prenden fuego a la iglesia, queman a los nobles y entonces huyen después de lo que han hecho, huyen corriendo camino de Portugal, hacia Portugal. Desde allí piden perdón al rey para volver, porque dicen que si no van a hacer que toda la población de Zamora se vaya hacia Portugal. Y reciben el perdón, pero con la promesa de que tienen que construir, porque la iglesia estaba medio destruida, una iglesia románica, tienen que volver a construir o a reconstruir la iglesia. Entonces a partir de ese momento se va a llamar Santa María la Nueva. Oye, Felipe, además la ciudad, ahora que hablas de iglesias, está llena de iglesias, llena de pequeños rinconcitos, placitas, callejuelas, y el románico siempre. En el casco viejo, lo que es el casco viejo, porque luego en pedanías hay más, hay exactamente 17 iglesias románicas. Algunas con un interés muy especial, la iglesia de Ildefonso, por ejemplo, y San Pedro, donde está el patrono de Zamora. Luego hay una donde teóricamente fue nombrado caballero el Cid, aunque el Cid se supone que fue nombrado caballero en la casa de una urraca. Y luego hay una serie de rinconcitos que a mí me encantan cuando voy. Hay uno que me gusta mucho, que es justo al lado de la catedral, que es una escultura que hay. Hay dos esculturas en Zamora que me llaman la atención. Una es la que está al lado de la catedral, que son dos cofrades, dos capuchinos allí, que según los ves te das cuenta, aunque vayas fuera de Semana Santa, lo que es la Semana Santa para Zamora. O sea, ver eso ya te impresiona un poco. ¿Y el otro? El otro es la plaza de Viriato, donde está la escultura dedicada a Viriato, el gran pastor lusitano, que luchó contra los romanos durante muchísimo tiempo hasta que al final le traicionaron y lo mataron. Christophe, y además siempre dominando la ciudad ese impresionante castillo, ¿verdad? Visita obligada para descubrir un poquito más de las raíces y la esencia de Zamora. Sí, es correcto. El castillo es algo que además lo hemos en realidad excavado hace 10 años, pero es un castillo impresionante que además tú puedes leer también el paso del tiempo, porque después había muchos cambios y diferentes usos. Se puede aprender, ¿no?, también el cambio de los sistemas defensivos, todo eso puedes leer en el castillo, ¿no? Y después yo creo que Zamora, aparte de esa enorme riqueza de lo románico, me parece un tema interesante. Es una de las pocas ciudades que se puede llamar realmente una ciudad de lo románico, una ciudad románica, porque la ciudad no ha tenido antecesor, no había una ciudad de Roma, o no había una ciudad musulmana, sino Zamora surge en este momento por su situación en la frontera, el río Duero como frontera entre el imperio musulmán y el cristiano, y allá surge esa ciudad, una ciudad importantísima de frontera, y después cuando cambia la frontera, la ciudad
de alguna manera, bueno, que tiene allá hasta el siglo XX, está un poco soñando, durmiendo. Pero eso quiere decir que no hay una ciudad después renacentista o barroca, sino lo que vemos en Zamora es una ciudad auténtica románica. Y eso hay pocas ciudades. Eso es un tema muy interesante para descubrir estos rincones que hablamos y después leer la ciudad como realmente una ciudad de esa época. Felipe, la ciudad Zamora, la ciudad bien cercada, ¿eh? Es uno de los eslóganes. No, bueno, no es que sea un eslogan solo, es que en el romancero aparece así, o sea, en el romancero, incluso en el romancero del Mío Cid, cuando se habla del Mío Cid, que le pide, cuando se dice al principio, Santa Galla de Burgos no juegan los fijos dalgos, cuando le pide la promesa a Alfonso de que no ha tenido que ver nada en la muerte de su hermano Sancho, ya se empieza a hablar de la bien cercada. Y luego ya viene el próximo lema, es el lema que hay de Zamora no se ganó en una hora, o no se conquistó en una hora. Me ha encantado el reportaje que hemos transmitido, esas imágenes que evocan calma, que evocan paz, que evocan historia, pero sobre todo que evocan momentos e instantes. Carlos, momentos e instantes de una ciudad que hay que patear poco a poco y paso a paso y que además después de conocerla muy íntimamente también nos evoca escapadas fuera, como hemos visto, a espacios naturales que van circundando la ciudad y que también son una escapada complementaria, ¿no?, a la visita monumental. Sí, sí, bueno, la propia ciudad en sí, con 60.000 habitantes, es que es eso, hay que caminar a todas partes. Meter el coche en Zamora es un pecado. Es un crimen. Entonces, sí, pero vamos, todo lo que es el entorno natural es una maravilla. El río Duero es uno de los grandísimos ríos de nuestra península, porque lo compartimos con Portugal y se pueden hacer auténticas y maravillosas excursiones por toda la provincia en sí. Estaba viendo esas imágenes precisamente de la niebla sobre el puente, cuando sube la humedad hacia arriba y cómo va evocando una ciudad de misterios, de imágenes, de leyendas, de historias y, como a mí me gusta contar, de momentos y de instantes. Vamos a dejarlo aquí. Quiero despedir a Christopher Reider, es el concejal de turismo de la ciudad de Zamora. Buen amigo, gran conocedor de esta urbe y sobre todo gran apasionado de la promoción de esta ciudad. Christoph, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, gracias por habernos dedicado estos minutitos y, como siempre te digo, ya sabes, cuando quieras nos vamos a verte y lo contamos allí en directo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias, adiós. Carlos, gracias. Felipe, un sentimiento, un recuerdo, rápidamente, algo que os venga así. Cerramos los ojos, pensamos en Zamora y ¿cuál es la imagen que os viene a la cabeza? Una palabra. Las murallas. Las murallas y todo lo que representan. Qué fuertes, qué regias. Más de 2 metros de anchura de los muros. Buah, ¿te acuerdas cuando hablábamos el otro día de Lugo, Carlos? También espectacular esa muralla, patrimonio de la UNESCO. ¿Qué te viene a la cabeza a ti cuando piensas en Zamora? Armonía, por lo que comentaba Christoph, que es una ciudad románica que no tuvo una evolución arquitectónica como otras, que luego tuvo su gótico, tuvo su renacimiento, no. Zamora estuvo dormida durante muchos siglos y su renacimiento ha sido pues esa pureza de patrimonio que tiene. Felipe, ¿me cierras este tema de alguna forma? Es que es muy complicado. Pues te cierro el tema diciendo que yo aconsejo que cuanto más gente vaya a Zamora a verlo, va a disfrutarlo, que lo recorran despacito, que pasen por el palacio donde está el parador, que es impresionante, pero es impresionante, y que no se olviden de recorrer la calle Balboraz, que es una calle modernista, porque Zamora, estamos hablando del románico, pero también tiene cosas modernistas que sorprende, porque quizás sea esa evolución que estábamos comentando, que estaba dormido, y de repente, en un momento determinado, posterior del siglo XIX y siglo XX, crece de otra manera distinta. Y, por favor, el coche siempre fuera, todo andando. Y déjame que te apunte 3 cositas. La primera, disfrutar de la gastronomía, que no hemos hablado de ella, claro, pero que es espectacular en Zamora. La segunda, como bien dice Felipe, recorrer la ciudad muy despacio, pero sobre todo oliendo. Está llena de pastelerías, de pequeñas panaderías donde poder comprar algunos de los productos que son tan típicos de esta ciudad y que forman parte de sus raíces y de su idiosincrasia. Veréis que hay muchas veces colas enormes en las calles empedradas para entrar simplemente a comprar unas pastas. Hacedlo, no dejéis de hacerlo porque realmente os vais a llevar un bocadito de esta gran ciudad. Y tercero, pasear despacio. Es una ciudad romántica donde las haya y es una ciudad que cuando caen las luces del sol se convierte en absolutamente mágica. Mágica
como va a ser nuestro próximo destino. Tenemos que seguir camino, tenemos que seguir contando historias, tenemos que seguir relatando algunos de los destinos más bonitos del mundo y, sobre todo, en este punto, empezar a descubrir un nuevo patrimonio de la humanidad. Una ciudad, un patrimonio que esta vez es doble. A mí me traen grandes recuerdos, grandes emociones. Fue uno de los primeros grandes reportajes que escribí, que tuve la oportunidad de escribir, sobre una de las ciudades del Renacimiento más importantes del mundo, sin lugar a dudas, pero sobre todo más bellas. También ciudad de palacios, también ciudad de blasones, de historias, de leyendas, de miradores. Y la otra, la que la complementa, también ciudad espectacular. Ambas constituyen un nuevo patrimonio de la humanidad. Nos vamos a descubrir Úbeda y Baeza, en la provincia de Jaén. La estructura urbana de las dos pequeñas ciudades de Úbeda y Baeza, en Jaén, se remonta al siglo IX, durante la dominación árabe, y a la Reconquista en el siglo XIII. En el siglo XVI tuvieron un desarrollo notable cuando las ciudades fueron objeto de renovación en el estilo del Renacimiento emergente. Esta intervención urbanística se enmarcaba en la introducción en España de nuevas ideas humanísticas procedentes de Italia, que llegarían a tener una gran influencia en la arquitectura de América Latina. Los conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza distan 9 kilómetros entre sí. El área protegida de Úbeda es de 4,2 hectáreas y en Baeza es de 4,8. Los respectivos conjuntos monumentales alcanzaron sus expresiones constructivas más singulares durante el Renacimiento. Úbeda desarrolló una destacada arquitectura nobiliaria. Baeza se convirtió en un importante centro eclesiástico y educativo. ¡Qué pasada! Yo las veo y se me ponen los pelos de punta. ¿A cuál más bonita? Carlos, ya sabes que siempre te pregunto, ¿Úbeda o Baeza? Claro, tu obligación es decirme las dos. No, pero son tan diferentes entre sí que, bueno, pues depende un poco lo que vayas buscando, ¿no? Si eres una persona del mundo académico o una persona pues con mucho interés espiritual, pues te diría Baeza, porque precisamente Baeza se especializó o se destacó por toda la parte académica y de hecho es sede de la Universidad Internacional de Andalucía desde finales de los años 70. Pero luego, por ejemplo, pues, digamos, la parte nobiliaria de los edificios nobles de Úbeda son absolutamente fascinantes. Yo creo que por metro cuadrado hay pocas ciudades en el mundo con tantos blasones de piedra en edificios. O sea que las dos, por supuesto, son una visita conjunta, están a 9 kilómetros una de la otra, entonces son totalmente complementarias y por esa razón la UNESCO las nombró a las dos en el mismo nombramiento Patrimonio de la Humanidad. Yo ya sabes que soy de mojarme, así que yo, Úbeda, sin lugar a dudas, aunque Baeza es también maravillosa. Oye, vamos a hablar de las dos. Venga, vamos a empezar por Úbeda, si te parece, porque hablar de las dos en su conjunto nos llevaría un programa entero. Vuelvo a repetir, si queréis que vayamos, lo hacemos. Tened en cuenta que vamos a ir, en los próximos programas, nos vamos al Rincón de la Victoria. Allí estarán Miradas Viajeras contándoos todo lo que representa esta población. También nos vamos a ir a Formentera, vamos a ir a Menorca, vamos a ir a León, vamos a hacer Madrid. Es decir, Miradas Viajeras Magazine quiere estar contigo, quiere estar en tu lugar, quiere estar descubriendo tu ciudad y tu destino de manera presencial y quiere hacerlo en directo. Así que, si te parece, Úbeda, por ejemplo. Venga. Pues mira, a diferencia de lo que hablábamos ahora con Zamora, es una ciudad románica con más de 20 siglos de historia. La historia de Úbeda se remonta al siglo XI. Es una ciudad que nació durante la época de la dominación árabe y ahí fue su nacimiento. Pero lo que hoy disfrutamos más de Úbeda es la parte renacentista, el siglo XVI. Entre 1530 y 1590, Úbeda tuvo, se puede decir, una explosión arquitectónica
Además ayudada porque mucha gente no lo sabe, pero esa zona es muy tradicional de cantería. Hay artesanos, yo diría más bien artistas maravillosos que trabajan la cantería desde hace siglos, familias que llevan generaciones y generaciones trabajando la piedra, y eso le da su personalidad propia a Úbeda, que está considerado el conjunto renacentista mejor conservado de Europa, sí, señor. Pero al mismo tiempo su obra, su arquitectura contiene elementos mudéjares, elementos judíos, elementos católicos cristianos, que todo le da en conjunto una personalidad única. Carlos, déjame que te pregunte muy brevemente. Para empezar, por ejemplo, el recorrido de Úbeda, ¿le recomendamos a todos nuestros espectadores, yo te diría, que fueran a la Plaza Vázquez de Molina? Por supuesto, porque ahí vas a tener una visión 360 grados que te indica, bueno, primero que la ciudad se conserva perfectamente, ahí no va a haber nada que desentone, no va a haber una antena de televisión o un luminoso de neón, es una plaza maravillosa. El Palacio Vázquez de Molina es el actual ayuntamiento, allí pues, lo único que digamos que destacan son las banderas de tanto de la ciudad como de Andalucía y de España. Y bueno, en esa plaza tenemos que girar muy lentamente esos 360 grados porque está rodeada de edificios a cual más espectacular. Está el Parador y creo que está la Iglesia del Salvador también, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, pues eso, que hay edificios que se pueden visitar, por supuesto el interior es tanto más espectacular como sus fachadas exteriores, y bueno, y a partir de ahí cualquier paseo por Úbeda, que tiene que además ser diurno y repetir luego nocturno, es una ciudad perfectamente iluminada de noche y bueno, nuestros pasos van a resonar en esas calles porque todo es piedra y es una auténtica... Mira, se me ponen los pelos de punta. Además, os recomiendo, justo detrás de la Iglesia del Salvador, os vais a encontrar con una balaustrada espectacular y un mirador al Mar de Olivos increíble. Os recomiendo que esa parada tiene que ser obligatoria en el conocimiento de Úbeda, además de callejear y de encontrar 1000 palacios. Sí, sí, y no solo eso, sino que, no sé si lo conoces, porque sé que has estado muchas veces, pero esto es muy reciente. A veces es increíble pensar que siglos y siglos de historia pues, permanecen ocultos a nuestros ojos y de repente por una casualidad, y esta casualidad es que la antigua casa del Inquisidor la iban a reconvertir en apartamentos turísticos y cuando empezaron a hacer las obras de renovación, de restauración, de repente encontraron una sinagoga completa en su sótano. Sí, estamos hablando de la inauguración, fue en el 2010, creo recordar. O sea que una ciudad que tiene esos 6 siglos de historia y tenían una sinagoga ahí con hasta 7 salas. Una de ellas, la más importante, porque ahora ya está abierta al público y se puede visitar, es la de los baños rituales judíos, el mitzvot. Eso, una sinagoga completa y además, ironías del destino, al lado de la casa del Inquisidor. Había desaparecido toda referencia histórica en los archivos de Úbeda. Probablemente alguien decidió borrar totalmente de la historia a la parte judía de Úbeda y por eso no apareció, pero esas obras finalmente permitieron sacar a la luz pues, uno de los monumentos también especiales de la ciudad. Podría tirarme 2 horas hablando de Úbeda y Baeza, nos quedan 3 minutitos, 4 para hablar de Baeza, aunque déjame que dé una pincelada también. En Úbeda, en la parte de abajo de la ciudad, hay un montón de talleres de orfebres, de artesanos que trabajan con gran deleite la arcilla. Entre ellos, Paco Tito. Os recomiendo que vayáis a verle, que descubráis su museo, que descubráis su casa, que es su taller, y vais a quedar absolutamente maravillados y prendados de una persona que es increíble. De generación en generación han ido trasladando la tradición de la arcilla, la tradición de la artesanía y la tradición de Úbeda al público y es espectacular. Os lo recomiendo en Úbeda, en la parte de abajo de la ciudad. Pero vamos a dar un saltito a Baeza. Venga, muy rápido. Mucho más pequeña lo que es la ciudad en sí. Úbeda tiene como 30
35.000 habitantes, Baeza tiene 15.000, pero los cascos históricos nombrados Patrimonio de la Humanidad son prácticamente idénticos. De hecho, el de Baeza es incluso un poco más grande, 4,8 hectáreas frente a 4,2. Y lo que decíamos antes, Úbeda en su momento se especializó en todo lo que era el tratamiento académico, universitario y el eclesiástico, y por eso sus monumentos más destacados, la catedral, la plaza de Santa María, está también el antiguo seminario y la universidad. Son 4 edificios que, bueno, pues en Úbeda nos llevan a ese renacimiento que hace 5 siglos que fue determinante para el futuro de estas dos ciudades. Antes de cerrar, te voy a tirar un guante. Volveremos a hablar de Úbeda por un lado, de Baeza por el otro, porque se lo merecen. Esto es Patrimonios de la Humanidad, es una sección en la que vamos descubriendo algunos de los grandes patrimonios de la humanidad con el mejor, con el número 1, con el que más sabe de patrimonios de la humanidad en este país y probablemente en Europa, Carlos Olmo. Pero antes de terminar, una sensación, un instante, un momento con el que cerremos este viaje. Bueno, pues a mí particularmente en Úbeda me encantó lo de pasear de noche. Además, con lluvia la ciudad consigue una magia muy especial. Además, pues eso, nunca te vas a encontrar masas de gente, sino que vas a poder caminar tranquilamente por esas calles de noche, muchas veces solo, escuchando tus pasos y deleitándote con cada mirada que hagas de esas piedras en la multitud de edificios renacentistas que vas a ver. Úbeda y Baeza, 2 de las ciudades más hermosas del mundo, gran legado renacentista en la provincia de Jaén que te proponemos para descubrir en tu próxima escapada. Como te propongo también para terminar esta segunda hora de Miradas Viajeras aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, un gran plan. Nos vamos a ir con David Vigorra a descubrir una ruta que transcurre por 10 pueblos de Andalucía, 10 hermosos pueblos que conforman Caminos de Pasión. Es nuestra gran propuesta para justo ahora que llega la Semana Santa, vayas imbuyéndote del fervor, de la cultura, del patrimonio, de la gastronomía, de la fiesta, del folclore y de las gentes, mientras va llegando este momento del año en el que te proponemos viajar, volver a vivir, volver a sentir, volver a disfrutar y luego contarlos. Nos vamos y cerramos esta segunda hora de Miradas Viajeras con un gran plan, descubriendo Caminos de Pasión. Hasta el próximo fin de semana. Aprovechando que estamos en época de Cuaresma y previos a Semana Santa, hoy en Miradas Viajeras os proponemos un plan diferente y muy especial. Concretamente nos hemos venido hasta Andalucía para descubrir la ruta de Caminos de la Pasión y os aseguro que os va a encantar. Estamos con María Luisa Ceballos, que es alcaldesa de Priego y presidenta de turno de Caminos de la Pasión. Estamos hablando de una ruta que no es precisamente pequeña, porque pasa por 3 provincias. Sí, bueno, pues la verdad es que es una ruta importante que aglutina 10 municipios de 3 provincias en Andalucía, del centro de Andalucía, en este caso Jaén, Córdoba y Sevilla. Son lo que llamamos ciudades medias, municipios alrededor de unos 20.000 habitantes, con una distancia muy pequeñita entre unos y otros, porque prácticamente ninguna de ellas estamos a más de 30 kilómetros, lo que favorece mucho el poderte mover a lo largo de esta línea de municipios. En este caso, pues desde Jaén, que tenemos el gran municipio de Alcalá la Real, un municipio histórico. Por el otro lado, Priego de Córdoba, que es mi ciudad, en la cual estamos en este momento. Baena, un municipio muy cercano a esta zona, Cabra y Puente Genil y Lucena, que están todos a esta media de esos 30 kilómetros. Y luego pasamos directamente a la provincia de Sevilla, que también a una distancia muy pequeñita tenemos localidades tan importantes como son Osuna, como es Carmona, Utrera y Écija. Son municipios que con un gran componente patrimonial, cultural e histórico. Estamos hablando que no es solo una ruta
de patrimonio, porque es una ruta gastronómica, una ruta de pasión y una ruta que podemos encontrar cualquier tipo de hecho cultural aquí exactamente. Exactamente, lo has definido muy bien, es una ruta cultural. La verdad es que para nosotros la Semana Santa no solamente son esos 7 días de Semana Santa, estamos hablando de Semana Santa y Pascua. En este momento, bueno, estamos en una época de Cuaresma. En la época de Cuaresma hay muchísimas actividades, desde Via Crucis todos los fines de semana, en cada uno de los viernes, en cada una de estas localidades, apertura de museos. Hay actividades en la restauración gastronómica, muy vinculadas también al tema de la repostería. En este momento tenemos además un concurso de más de 59 restaurantes, otra parte correspondiente a lo que es repostería. Tenemos que conservar esas tradiciones de nuestros abuelos cuando llegaba la Semana Santa, esos pestiños de Semana Santa, esas torrijas. Esas torrijas, los palillos de leche en mi pueblo, muchísimos dulces de Navidad que intentamos, de Navidad, de Semana Santa, que intentamos a lo largo de todo el año poderlos tener. La verdad es que para nosotros la Semana Santa y la Pascua es todo el año, y también en épocas determinadas, incluso en la época del mes de octubre, en todo lo que podemos ofrecer en esta ruta. Imaginería importantísima, con una escuela granadina, con una escuela sevillana, una imaginería que llama muchísimo la atención, retablos espectaculares desde el punto de vista patrimonial, unas rutas también de senderismo y de naturaleza que hoy es tan importante para todos los ciudadanos. Turismo verde, al fin y al cabo, ¿no? Y además encontramos que podemos venir ahora en Semana Santa, podemos visitar no solo el tema de los pasos, sino podemos ir a ver las cofradías, ver cómo se vive, sobre todo los días previos, porque aquí ya estamos bastantes semanas antes y ya hay una actividad casi frenética. Ya es Semana Santa, hay cuartelillos en todos los pueblos, se pueden visitar los cuartelillos, se pueden visitar las representaciones, se pueden visitar los Via Crucis y acompañarlos, se pueden realizar muchísimas actividades. Yo creo que es una época buenísima para venir, no vas a la estacionalidad justo de la Semana Santa, y creo que esta ruta merece la pena, una ruta cultural espectacular, y todo el mundo se va a ir a su casa pues lleno de esa cultura ancestral que tenemos y que nos une no solamente con Andalucía, sino también con Europa. Porque una cosa que nos ha sorprendido a todos es el tema de que la Semana Santa la asociamos un poco a los pasos, pero es que aquí se vive de forma distinta. Cada pueblo tiene una forma de vivir la Semana Santa. Exacto. La Semana Santa en Andalucía no es como la Semana Santa en otras comunidades, en otros territorios, ¿no? Es una Semana Santa muy profunda, muy seria, sino que la verdad es que es otra forma diferente de vivirla, ¿no? Lo cierto es que no solamente, como hemos dicho, los pasos de Semana Santa, sino son las actividades que se hacen dentro de lo que llamamos cuartelillos de Semana Santa. En este momento los romanos, todos los viernes se pueden ver los escuadrones de romanos en Puente Genil, se pueden visitar los museos como el de Cabra, como el de Osuna, de forma continuada, porque son casas abiertas a todo el mundo. Se pueden visitar los talleres en los que se realizan los bordados tan particulares, ¿no? de todos los tronos de nuestra Semana Santa. Se pueden realizar muchísimas actividades de forma continuada, y la verdad es que creo que, como he dicho, lo vivimos con cierta alegría dentro de la pasión de la Semana Santa. Pues como veis, las rutas de la pasión, de estos caminos que aquí se están ofreciendo, es muchísimo más que la Semana Santa, y lo que os recomendamos es que vengáis muchísimo antes, si podéis, a vivirla.